Bueno, yo creo que podemos decir que acá empieza todo el recorrido, ¿no? Digamos que la idea de la Casa del Otoño surge cuando yo cruzaba acá el puente pues empecé a cruzarlo hace 13 años y en ese sentido es grato empezar a hablar de la Casa del Otoño desde acá porque es el punto de encuentro que tuve primero con la casa. Llegar a la escuela, digamos para los que venimos en bus, implica un subir y un descenso. Estamos pasando sobre la autopista norte de Bogotá, ya en las afueras de la ciudad. A mi mano derecha van a ver los cerros orientales. Y acá pues vamos a estar cruzando lo que es en realidad como un territorio de humedales, ¿no? Porque la autopista corta humedales. Este puente peatonal, de lo que yo sé, tiene una historia particular. En el que estamos caminando es un puente relativamente nuevo, no debe tener más de 8 años. El antiguo se había quebrado y eso hacía que el cruce fuera más especial porque uno subía, llegaba a este punto alto sobre la salida de Bogotá hacia el norte y en la mitad del humedal tenía que volver a bajar. Y entonces esto me parecía muy bonito porque uno como que pasaba sobre los carros y de repente bajaba como un rinconcito medio boscoso, húmedo, de agua también, tocaba base, oía como los pájaros y volvía a subir. Acá lo interesante que vamos a ver es en realidad como esta panorámica del cementerio que vamos a ver adelante, es decir, si siguen mi mano, ahí ya se empieza a ver ese horizonte y uno pues de repente va a ver que a un lado está el cementerio y al otro lado está la universidad, ¿no? Y como que tiene esta dualidad de vida y muerte que pues están presentes todo el tiempo la una al lado de la otra, ¿no? A mí me hace pensar, porque cuando uno ve como por las mañanas, si está preocupado, pues cuando ve este horizonte del cementerio como que le pone todo en su lugar, entonces como que uno le puede bajar a las problemáticas en la cabeza. El cementerio como esa idea de la memoria, pero la universidad también tiene algo como de archivo, ¿no? Como... Es que son dos espacios que yo creo que se complementan, ¿no? Porque me parece interesante porque vamos a hablar como de construcción también y el texto sobre construcciones y el esfuerzo humano por como resistir el paso del tiempo, que sabemos que es una tarea que nunca vamos a lograr del todo porque pues el tiempo nos gana sea cual sea el material que pongamos, es decir, si no hay otra persona ahí cuidando la tumba, por ejemplo, el pasto se la lleva. La memoria también se puede ir archivando en la naturaleza y tiene que llegar alguien que la escarbe y que la vuelva a activar como archivo, ¿no? Pero si tú lo miras acá, si Juan Manuel se enfoca un poco, pues esto está muy organizado, ¿no? Es como planificado. A mí me parece muy paradójico porque entonces toda la vida hacemos casas hacia arriba y después ahora acá estamos haciendo como casas hacia abajo. Listen, educated men, we are tired of people like you. Karma Journey. Ahora tú hablas de la jardinería del cementerio y a mí me parece chévere también como hablar un poco como de la historia y el arte, como disciplinas como que van forjando los paisajes físicos y los paisajes como mentales que las personas operan, ¿no? Y, y en cierto tiempo es como uno que piensa también como que el paso del tiempo tiene unas formas que generan como cosas estéticamente interesantes, ¿no? Que uno puede decir está en ruina, pero si tú te pones a mirarla, la ruina puede tener cosas muy, muy particulares, muy bellas. ¿Qué representa para nosotros la idea de la casa y de, bueno, ya si uno lo amplía a esta casa? Y por eso también como en el gesto cuando yo empecé a hacer esa huerta, tenía que ver con esa reacción a la jardinería de la universidad, como qué pasa si uno solo despeja y espera a ver qué pasa y de repente si uno no toma ninguna decisión, tal vez eso es menos histórico de alguna manera porque ya es como la naturaleza como tratando de apropiarse de un espacio que antes además eran ruinas, digamos como todavía. Y digamos alrededor de esto es como un mantenimiento alrededor de esta casa, pero ¿por qué vamos a mantener una casa? ¿Qué importancia
tiene y por qué es tan importante que esta casa no se caiga o por lo menos que se prolongue su caída lo más posible, ¿no? Digamos como que lo que hablas del ejercicio que hiciste con despejar y volver a sembrar en micro, como que de todos modos eso es como el bosque, ¿no? El bosque en grande, la naturaleza, es como plantas que unas sobrepasan las otras, quién sobrevive, quién no. Y en ese sentido, pues como que la naturaleza y el tiempo van escogiendo qué queda a la luz y qué queda, digamos, por debajo. Y me parece, digamos, como romántico en el sentido del romanticismo, ¿no? Como este gesto de como volver a lo natural dentro de una naturaleza fríamente calculada, ¿no? Porque los jardines son naturaleza humana, no son naturaleza, es decir, son unos espacios que Artificiales, ¿no? tienen su cálculo, están artificiales. Esta no la tuvo, ¿no? Como que tú lo ves de que una cosa se cae para el otro lado, etcétera. Pero si uno pudiera ir a un bosque, pues como que el bosque es eso, los árboles no todos crecen así, ¿no? Unos se van por acá, entonces como que hay, y el que lleva la memoria, pues también mira ese tronco ahí, lo cortaron y ahí hay una memoria de unas intervenciones, de unas cosas. En cuanto a la casa, a mí me parece que pues la casa es como de lo más humano que tenemos cuando dejamos de ser nómadas, que es relativamente reciente, y construimos para intervenir el espacio. Es precisamente el ser humano diciéndole en espacio, yo me sobrepongo físicamente sobre ti, te adapto y te vuelvo para lo que yo necesito. Es decir, el gesto de la casa, que todos dicen, ay, el hogar, la seguridad, es súper violento como especie ante el entorno, ¿no? El gesto que más me gusta a mí es como de las tablas, porque es como ese no dejar caer. Es decir, todo gesto humano, por elegante que seas, con las tecnologías que traes, cuando entras a intervenir algo que se va a caer, en el fondo es este mismo gesto. Me parece absolutamente poético porque es como la madera que se va a pudrir más rápido que la piedra que se va a caer. Es como ese gesto, pero eso es toda acción humana nuestra, en el fondo es como un listón ahí que no le va a ganar el tiempo. Y lo chistoso es que el ser humano se cree tan importante y que sus cosas que están haciendo, y que si no entrego tal archivo y si no logra tal meta, es totalmente inútil ante el resto. Es decir, y eso se olvida, y yo creo que es bueno olvidarlo porque si no, no funcionaría el mundo, porque si uno se pone como a decir, todo lo que yo estoy haciendo y diciendo en el fondo es esto, si uno lo acepta bien, yo lo acepto, pero mucha otra gente yo creo que entraría como en depresión y estaría más lleno todos los espacios de cosas. Digamos, ¿quién tiene una casa así en Bogotá? Nadie. Es decir, los muy ricos viven en un penthouse, pero es una casa sobre un edificio, ¿no? Ya nadie está como con... Nadie vive en una casa así. Digamos, esto ya es una cosa del pasado por muchas razones. O se vuelve una embajada, o se vuelve un centro cultural. Por servicios, por todo. Ya nadie puede costear una casa de estas el mantenimiento, dimensiones. yo vuelvo a lo de como que el cementerio parece un lugar que no le pasa el tiempo, pero es por el mantenimiento. Y entonces viendo acá las abejas, como que últimamente me han estado buscando mucho, pero era como, ¿qué pasa cuando uno deja de habitar los espacios? Y es que otra cosa, llegan otros habitantes, ¿no? Es especial la casa porque estaba acá en el campo, donde ya estamos en la ciudad, pero en cierto sentido jugaba con las lógicas urbanas de traer la ciudad acá. Por eso a mí me llama la atención la casa, porque no es tu casa de campo típica, sino es una casa de múltiples pisos, y es una casa que cuando estaba más armada uno podía como ir leyendo los diferentes momentos que tuvieron los diferentes dueños, y en ese sentido como que hoy en día a ti te entregan un apartamento de 50 metros y ese es tu apartamento y ya están los espacios predeterminados, y tus hijos podrán, no sé si tienes, heredarlos y no pueden mover mucho porque ya la copropiedad no deja. En cambio una casa, cada generación le iba poniendo su sello. Hace poquito tumbaron la casa de mis abuelos y para mí fue muy fuerte porque mis abuelos, mis tíos abuelos que habitaron por ahí todos le han puesto su sello a ese edificio. Es decir, feo o no, complejo o no, como lo quieras ver como edificación, era una casa de familia que tenía varias generaciones narrando con sus intervenciones el espacio. Estos son 200 o 300 años de habitación, que lleva 40 o 50 deshabitada, sí, y se ve el paso del tiempo del deshabitar. Digamos, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una casa? Quedar deshabitada. Uno no se da cuenta lo difícil que es ocupar una casa. O sea, como yo siempre he dicho, no, yo podría vivir en una casa gigante, pero pues yo no me he enfrentado a lo que es realmente tener una casa gigante y no saber qué hacer con él. Y tapar las goteras y mirar el techo. Es decir, el que no ha sido dueño de casa grande
el que no ha tenido un techo no sabe lo que es tener casa. No, y yo me acuerdo es por mi papá que sus vacaciones era reparar la casa. Eso eran las vacaciones de él, como llegar a pintar cada 2 años y... Porque además la humedad, a diferencia de los apartamentos y cosas que estamos como ahora, como en esa transición, Bogotá está tumbando casas para hacer avenidas, metros y conjuntos, ¿no? Hacia arriba. Y entonces esos mantenimientos de la humedad, porque esto está pegado al piso, por eso le nace vida y por eso se cae. Pero esa es la casa, es como una relación con un espacio que se vuelve objeto que uno quiere preservar para un futuro. Me parece súper interesante porque esta casa entonces es como el opuesto, ¿no? Es el espacio que ya no tiene futuro, pero que está ahí como huella recordándome todos los días lo que puede pasar. Y en ese sentido hace eco muy bonito con el cementerio, ¿no? Porque toda acción humana en el fondo es como esta casa. Por más maravillosa que se sienta, más de avanzada que se sienta en un momento, todo pasa. Yo pensaba era en esta casa, porque la primera vez que yo vi esta casa la vi por televisión. La segunda vez que la reconocí, que la vi acá, era como, es la casa de Okidoki, y entonces tenía esa connotación. Y hablando de la historia, como que cuando yo hablo con algún estudiante y le pregunto como, ¿usted sabe qué es Okidoki? Y ya nadie sabe. O sea, como frente a qué historia nos estamos enfrentando ahora mismo cuando estamos viendo esta casa, porque tú dices, 200 años, 150 habitada, 50 deshabitada, ¿no? Varios cuartos, varias familias. ¿Cómo se enfrenta uno a eso, no? Pues a mí me parece que acá lo dice todo, y si Juan como que graba esto acá, me parece bien bonito porque ponerle una cerca al pasado también dice como que el pasado es peligroso, y acá lo tenemos cercado porque está en ruinas y si alguien entra y le cae un ladrillo en la cabeza, pues terrible, pero el pasado es un peligro, y es decir, el que sabe navegar el pasado y traerlo bien al presente, pues coge un poder muy fuerte. Entonces como que acá yo sí siento que como que el límite de la cerca es muy diciente. La ruina y el pasado pueden ser peligrosos para el presente. Pero yo creo que esta es como la imagen. Digamos, lo que me quiero llevar hoy como el recorrido es como ver la casa, ver la rejita que igual comparado con la casa pues no es nada, pero el gesto de como de encadenar el pasado y dejarlo por allá. Igual el que quiera pues en realidad solo empuja y pues uno entra al pasado y ahí está accesible para todos. Y yo creo que eso es como lo que, yo hablaba que el texto de la Casa del Otoño es un texto a lo Benjamin, en el sentido que es como empujar ese límite, buscarme el objeto y dialogar con el objeto. Y que quiero darle crédito como a Benjamin en el sentido que hay un texto del que se llama Calle de una sola dirección, One Way Street, que es como ese ejercicio de caminar e ir interactuando con los espacios y los objetos. Entonces, lo que se hizo acá es un gesto, es un ejercicio y es una voz, pero quiero aclarar que es una posibilidad infinita, es decir, uno no tiene que ser como el historiador para venir a hablar con el pasado y los objetos nos hablan todo el tiempo. Yo quiero hablar acá del límite, digamos, y estamos parados en el borde entre el cementerio y la escuela, ¿no? Y vemos como ese límite también rural que se maneja para separar potreros y para frenar viento, ¿no? Entonces como que como humanos siempre estamos interviniendo y poniendo límites, lo que está por fuera y lo que está por dentro. Lo interesante acá de esta toma es que las raíces de los sauces son los que van moviendo también los muros, ¿no? Y los van agrietando, es decir, lo que parece sólido con el paso del tiempo, a medida que va creciendo, lo que parece chiquito que va a ser el sauce, pues va desbordando y moviendo estas partes. Y si miras ahí, por ejemplo, las mismas matas atraviesan los muros y las tumbas. Hace unos años había una calavera que uno podía ver porque se había movido un muro, creo que ya lo sellaron, pero se veían los restos, ¿no? Como que se abrió la casa de al lado. Entonces como que la noción del límite me parece interesante porque al mismo tiempo el límite es ficticio. Es como, ¿para quién es el límite? Para nosotros los humanos, no es para nadie más. Y mira que en el colectivo nos han enseñado que el pasado está en las ruinas, ¿no? Es decir, cuando tú viajas a Europa, al norte de África, digamos, ese mundo mediterráneo, lo que te muestran como lo importante es la ruina, y la ruina no intervenida, ¿no? Como es paradójico. Tú viajas a México y Perú y hay ruinas, ¿no? Como lo que te muestran. Yo no sé por qué acá en Colombia no somos de ruinas. Es decir, como que al contrario, échele tape y póngale así sea un superboard para que no se vea la grieta en el apartamento nuevecito que ya está mal hecho. Pero pues acá nos gusta tapar. Sí, es que yo creo que tenemos un problema también con nuestra historia muy fuerte. En parte es reconocer muchas responsabilidades de nuestro presente. Como que yo creo que ahí también hay una cosa muy peligrosa y es
que exige responsabilidad, la historia. Claro. Como que si uno se entera de algo, ya uno no puede transitar el mundo de la misma manera. Yo creo que hablando de la casa como una de las primeras intervenciones de los humanos en el entorno, otro de los ritos humanos más viejos es el de contar un cuento, alrededor de la fogata, lo que sea, pero somos seres narradores. Entonces es chistoso porque como que en nuestra edición como que fragmentamos todo el conocimiento y la historia es algo aburrido, pero en el fondo todo el mundo necesita historias, porque lo primero que le pregunta uno a alguien que se encuentra, a qué quiere, le dice, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Cuéntame de tu día, ¿no? Es como ¿Cómo te llamas? ese Incluso relatar, tiene- ¿no? Es como querer relatar permanentemente. Incluso ¿cómo te llamas? Es una pregunta como muy fuerte, porque Los nombres están cargados de pasado o rechazo al pasado. Los anglicismos en nuestro en español colombiano muestran querer borrar con un pasado y marcar un futuro hacia otro horizonte.